Bueno, como una aprobación que genera desencuentro, lo calificó el presidente Gabriel Boric como un retroceso en materia de derechos humanos, lo calificó también el ministro de Justicia, me refiero al proyecto de ley que conmuta penas a reos que han cumplido, que están cumpliendo penas por distintos delitos que cumplan con ciertas condiciones. Esto es, entre ellas, tener más de 70 años, cumplir con algún tipo de enfermedad. Bueno, todos estos requisitos fueron aprobados el día de ayer en el Senado y vamos a revisar junto a Macarena Román en qué quedó esta iniciativa, por qué genera tanta polémica, porque esto recién es un trámite que comienza a realizarse. Se aprobó el día de ayer en la sala del Senado la idea de legislar. Macarena, bienvenida. Hola Mati, muy buenas tardes. Sí, claro, han sido varios los senadores y futuros senadores también que han dicho que van a ingresar varias indicaciones, hasta cientos de indicaciones hablaban algunos en torno a este proyecto, que para algunos dicen está mal en la base técnica, ya planteado que fue ingresado mal, según algunos, al interior del Congreso, mientras otros, que son los autores, lo defienden. Por ejemplo, el senador Rojo Edward V. Expliquémoslo bien, porque al inicio no expliqué tan precisamente. Bueno, este es un proyecto que establece un régimen para cumplir penas privativas de libertad por reclusión domiciliaria total. Sí. Y esto es, en ciertos casos, enfermedad terminal, discapacidad incompatible con el régimen carcelario o enfermedad crónica. Sí. Además hay otro punto, Mati, que quizás es el central. No hace distinción de condenas. No hace distinción de condena el cuarto punto, y los otros puntos tampoco hacen una diferencia de edad. Vamos a desglosar cada uno de los puntos. El primer punto tiene relación con las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica que no puedan ser tratadas de una medida, obviamente, lo lógico, ¿cierto?, normal, adecuada ante esta enfermedad. Podrían, en caso de aprobarse todo esto, ¿cierto?, y tal como está, podrían acercarse ante la justicia para establecer y pedir este cambio de medidas de las cautelares, pasar a un arresto domiciliario total. Ese es un escenario. Ya, porque lo que defienden el proyecto dicen que esta no es una amnistía, sino que es conmutación de pena. Claro, y que de hecho ellos van a seguir pagando esta condena, pero en su casa. El otro punto que existe también dentro de esta iniciativa, deja de lado las enfermedades crónicas, hay otro punto donde se habla de enfermedades terminales, ¿cierto? Personas que le quedan pocos días de vida y que dicen tienen el derecho de morir en su hogar, cumpliendo una condena, pero en su hogar. El tercer punto tiene relación con personas que están en situación de discapacidad y se ven en situaciones inhumanas o crueles, sencillamente a raíz de su situación de discapacidad y las condiciones que muy probablemente ninguna cárcel tiene, ¿cierto?, las condiciones adecuadas para distintas situaciones de discapacidad. Ahora, y el cuarto punto, justamente es el que quizás causa mayor indignación en los que están en contra de este proyecto, porque tiene que ver con que quienes tengan más de 70 años van a poder optar a hacer una sumatoria entre la edad que ellos tienen, la edad real, con los años que ya llevan en el recinto penitenciario. Es decir, si esta suma real entre su edad real más los años que llevan de condena suman más de 80 años o igual, podrían también optar a este beneficio. Y ahí no se hace ni diferencia de delitos y en los otros puntos no se pone con un mínimo de edad tampoco. Es decir, una persona, en los otros puntos estoy hablando, que tenga una enfermedad crónica y que sea joven, si es que el tribunal establece que no se le está dando un trato digno a esa enfermedad, entonces podría optar a aquello. Por el otro lado, en el último punto que detallábamos, si una persona, más allá del delito que haya cometido, cumple más de 80 años entre su edad real y los años que lleva cumpliendo la condena, también podría optar. Ahora, hoy el Código Penal permite que, aquí lo dice, el artículo 687 del Código Penal establece que en caso de enajenación mental o daño cognitivo severo, se debe suspender la pena privativa de libertad. O sea, uno de los casos por lo menos ya está cubierto. Claro. En el caso de las enfermedades terminales también es posible efectivamente poder pedir un cambio de pena. Sí, pero claro, lo que se agrega ahora son las enfermedades crónicas, la situación de discapacidad y también el último punto que detallábamos que tiene que ver con los años, ¿cierto? De que, de hecho, algunos dicen se están inventando años biológicos para tratar de darle esta
salida alternativa a quienes están cumpliendo penas. Vamos a escuchar las palabras del presidente Gabriel Boric, que ayer, cuando ya se conoce esta decisión de aprobación en general en la sala del Senado por 23 votos a favor y 22 en contra, el presidente Gabriel Boric publicó en sus redes sociales su opinión en contra de esta medida y hoy volvió a hacer lo mismo en una actividad que tuvo en Santiago. Inevitablemente genera desencuentros lo que se aprobó ayer en general en el Senado. ¿Cuál es el peligro? Chile ha avanzado mucho en materia de derechos humanos y de tener claro que los criminales tienen que estar donde tienen que estar. Los criminales de lesa humanidad, pero también los pederastas, los asesinos. Y la justicia no es venganza, la justicia es justicia. Y por lo tanto, ojalá, y no me cabe ninguna duda que esto lo comparte la gran mayoría de los chilenos y chilenas, se reflexione en el Congreso, y seguramente esto le va a tocar también al futuro Congreso, de que este proyecto de ley que consagra la impunidad para criminales que le han hecho grande daño a nuestro país no puedan salir libres. Hoy el senador Rojo Edwards, uno de los autores de esta iniciativa, decía: nosotros ya quitamos suspender las condenas, es decir, aquí no habría una amnistía o un indulto, ¿cierto?, a estos reos, sino que habría más bien un cambio de cautelares, de pasar de un recinto penitenciario al arresto domiciliario total. Lo cierto es que, considerando todo aquello y según cifras de Gendarmería y considerando los 4 puntos que ya detallábamos, los beneficiados, en caso que se aprobase nuevamente el proyecto como está de esta manera, serían más de 12.000 reclusos que podrían optar por uno de los 4 puntos a beneficiarse y cambiar su cautelar por un arresto domiciliario total. En ese sentido, la ministra Vallejo también quiso dar a conocer su punto de vista y, ojo, porque dice este proyecto es afín a los intereses del próximo gobierno liderado por José Antonio Kast. Queremos transmitir nuestra profunda preocupación por lo que ha sucedido ayer en el Senado de la República. Nosotros como gobierno venimos advirtiendo hace meses el peligro que significa el avance de este proyecto impulsado por la derecha chilena en el Congreso Nacional, que busca abrirle las puertas de las cárceles a genocidas, a parricidas, a femicidas, a homicidas, es decir, a criminales muy peligrosos. Nosotros entendemos que si toda la derecha con representación parlamentaria está empujando este proyecto es porque es un proyecto afín a la futura administración. Si no, estarían haciendo un llamado a frenarlo, ¿no? Y por eso creemos que es muy preocupante, porque por las mayorías que están teniendo en este momento es un proyecto que lamentablemente puede seguir avanzando. Escuchábamos a la ministra, quizás fue la más dura, ¿cierto?, durante esta jornada, porque hablaron hartos ministros o varios ministros. El ministro Elizalde cuestionó la medida, el ministro Cordero, lo mismo hizo el ministro Gajardo de Justicia, pero la ministra Vallejo fue la única que de alguna forma vincula el objetivo de esta iniciativa con el próximo gobierno liderado por José Antonio Kast. ¿Por qué, Mati? Porque, bueno, en campaña también se le preguntaba al presidente electo cuando era candidato respecto a indultar a reos de Punta Peuco, y en un principio no fue claro, ¿cierto? Más bien trataba de descartar esa pregunta y por ende también dejó las interrogantes al respecto. Nunca lo dijo, él siempre se remitía a declaraciones que había hecho anteriormente porque él decía no había cambiado. Y además decía que no era lo que le preocupaba, sino que más bien el gobierno de emergencia que quería implementar, ¿cierto?, que las preocupaciones de los chilenos y chilenas estaban por otro lado. Ya, digamos también que este proyecto fue aprobado ayer en general en la sala del Senado por 23 votos a favor, 22 en contra y la ausencia de 2 senadores que son bastante claves porque con el voto de cualquiera de ellos se podría haber rechazado esta idea de legislar para enviar otro proyecto, a lo mejor con algunas modificaciones, porque técnicamente también hay muchísimas críticas más allá de las políticas. Faltaron la senadora Jimena Rincón, que se va a convertir próximamente en ministra de Energía del gobierno de José Antonio Kast, y el senador Bianchi, que fue buscado durante la sesión por familiares de agrupaciones de detenidos desaparecidos y estaba en el Congreso y no llegó a la sala. Ahí probablemente él tenga que dar las explicaciones correspondientes. Sí, de hecho, en un programa de televisión durante la mañana él decía que iba viajando ya a Punta Arenas. Recordemos que él es representante de la región de Magallanes y que también hacía hincapié en que recién está en el primer trámite legislativo, que ahí también tiene un punto, ¿cierto? El proyecto se podría ir modificando a medida que avance. Pero es clave lo que pase en el Senado. Totalmente. Y eso es lo que, por ejemplo, senadores como el senador
del Partido Socialista, Fidel Espinosa, están atentos y por eso que él señala que va a ingresar antes del 16 de marzo, dijo un centenar de indicaciones. Sí. Sí, es clave, ¿por qué? Porque luego va a haber un cambio, ¿cierto?, de parlamentarios y las fuerzas van a quedar aún más estrechas con cierto balance o cierta favoritismo para las fuerzas del futuro oficialismo y por ende podría aprobarse este proyecto. Por otro lado, Mati, y ya para ir viendo las declaraciones también de la oposición, en el Partido Republicano se han mostrado más bien a favor de esta medida, lo mismo el senador Rojo Edwards, por supuesto, fue uno de los autores de esta medida. Y solo para que usted lo entienda en su caso también, ¿a quiénes se podría beneficiar? Bueno, a condenados por delitos de lesa humanidad, como lo es Miguel Krasnov, que tiene más de 1000 años de condena a raíz de los distintos crímenes que cometió durante la dictadura, pero no solo esto se enfoca en reos o en condenados bajo crímenes de lesa humanidad, también en otros delitos. Por ejemplo, también cuando hablamos de la Quintrala, conocida como la Quintrala María del Pilar Pérez, quien en este minuto tiene 73 años de edad. Ella lleva más de una década en un recinto penitenciario, es decir, de su edad real, más los años que lleva cumpliendo en un recinto penitenciario. Y por ende podría optar a una eventual conmutación de su pena. Entonces, no solo, y ella fue autora intelectual de 3 homicidios, o sea, no estamos hablando solamente de crímenes, por supuesto, importantes que tienen que ver con los delitos de violaciones a los derechos humanos, sino que también otros crímenes. Criminal de alto oficio, el que también mató a 14 jóvenes. Bueno, Hugo Bustamante, quien mató a 2 personas con anterioridad y luego mató a Ámbar Cornejo, ¿cierto? A esta joven de 16 años. Violadores, parricidas, un sinfín de delitos terribles. Pasemos a escuchar, Mati, algunas de las declaraciones de la oposición. Cuando una persona, por ejemplo, tiene Alzheimer, ni siquiera sabe por qué está en la cárcel, ¿será bueno que esa persona muera en la cárcel? ¿Podrá morir con la condena en su casa con su familia? ¿A quién castigamos? ¿A la familia o al condenado cuando tiene una enfermedad terminal y toda la familia tiene que pasarse todos los días yendo a la cárcel para llevarlo a su casa? El nivel de odio que vi en muchos senadores el día de ayer, queriendo que las personas se mueran en la cárcel, a mí realmente es sobrecogedor. Y por lo tanto yo hago un llamado a un mínimo de humanidad. Los criminales en la cárcel, pero cuando se van a morir, ¿a quién se castiga? Cuando no saben dónde están, cuando tienen un cáncer terminal. Yo los invito a revisar el derecho comparado, los invito a ver cómo operan los sistemas carcelarios en todo el mundo, las maneras en que las penas alternativas a la privación de libertad en recintos carcelarios ha sido un buen camino precisamente para descomprimir, para poder, digamos, enfrentar una sobrepoblación. Falta mucho todavía, entiendo que recién se aprobó en general, hay que ver el detalle. Si hubiera tenido, digamos, la oportunidad de votar, por supuesto que lo habría votado a favor, eso va a ser del 11 en adelante, pero como todavía faltan muchos trámites, es probable que nos corresponda opinar respecto del proyecto en particular. Por supuesto, era interesante tener la postura del presidente electo respecto a esta medida, pero lo cierto es que en la actividad que tuvo hoy en el ex Congreso no hubo punto de prensa. En su salida pudimos ver cómo salía, pero tampoco quiso referirse al tema. Bien, Macarena, muchísimas gracias.